hoy, y menos mal Dominic abrió ya su cámara, hoy tenemos una sesión nuevamente de esto que se ha llamado clases abiertas. Y efectivamente es una oportunidad para que todos los que estemos en la sesión estemos en un rol completamente distinto al que muchos de nosotros tomamos cuando estamos en clases tradicionales. Yo con mi rol, que hoy hice grandes esfuerzos para romperlo, y con mi rol de docente y ustedes con el rol de estudiante. De veras, hoy quiero que lo rompamos, hoy quiero que trabajemos alrededor de esta coyuntura y para eso, pues básicamente lo que he desarrollado es una sesión girando sobre algo que para mí es importante y es que salgamos con una visión más clara acerca de cómo vivir en estas circunstancias. Y cuando digo vivir es en el buen sentido de la palabra, en la idea de que todos podemos hacer algo independiente de nuestro punto de vista acerca de algunos de los temas que hoy son objeto de debate nacional, pero, repito, sí es algo que nosotros podemos encontrar para estar en este momento. Lo que sí definitivamente no podemos hacer es permanecer ajenos a la realidad. Muy bien, con esta pues vamos a seguir partiendo de los mismos principios que se establecieron para la sesión anterior, es decir, vamos a tratar algunos temas propios de la psicología social experimental, pero eso no tiene ningún tipo de consecuencia en términos de contenidos. Hoy es día de paro y en consecuencia es muy probable que muchos de nuestros estudiantes inscritos en psicología social experimental estén en este momento en las marchas. Otros están también aquí y eso me encanta. También me imagino que tendremos números citados y en consecuencia ellos, los que estemos aquí en este momento, vamos a trabajar. Muy bien, voy a compartir la pantalla. Eh, yo te voy a pedir un favor, Natalia, y es que estés pendiente de los chats para yo poderme concentrar en la presentación. Eh, Veo que Dominic está invitando y yo creo, pero de nuevo no se trata de y es definitivamente chéverísimo que nos pudiéramos ver las caras. Chévere que nos podamos comunicar ya no solamente verbalmente, sino no verbalmente. Yo podré así saber cuáles son sus ideas al respecto. Es gran cantidad de información, lo proveen sus movimientos, sus gestos, etcétera, etcétera. Y créanme que eso hace parte de esto, de la comunicación, que creo muchos de nosotros estamos hoy de acuerdo que quizás es lo que más lamentamos que hemos perdido en estos días, pues el simple hecho del diálogo. Pero yo creo que desde que estamos en esta pandemia, desde que nos han mandado a la virtualidad, muchos de nosotros nos hemos vuelto es como una especie de máquinas frente a una pantalla y pocas oportunidades de interactuar efectivamente con los otros, con los demás que estamos metidos en este asunto. Gracias, Dominique. Y entonces a Natalia le dejo la responsabilidad de manejar el tema y yo comparto la pantalla que trae la presentación que preparé para si la están viendo.
Sí, ya veo lo rico que uno sabe, sí está viendo o no las cosas. Y les agradezco, repito, a todos los que quieran, por favor, abran las cámaras, déjenos de comunicación. Muy bien. Teóricamente, uno de los contenidos que tiene el curso de Psicología Social y Mental es un tema relacionado con el altruismo, la conducta de ayuda y la conducta prosocial. Eso es tradicionalmente un tema. Este semestre no lo hemos podido trabajar de forma sistemática. Son obvias las razones, es uno de los temas finales. Por consiguiente, dadas las circunstancias actuales, se quedó en remojo y no hemos podido enfatizar muchísimo con él. No obstante, y es algo de lo cual nosotros hoy vamos a hablar algunas cosas de eso, de qué es ayudar, qué es conducta prosocial y qué es altruismo. Pero eso es una parte tangencial, insisto. Yo creo que el enfoque que vamos a tener es un enfoque mucho más ligado a una forma de conducta social que lo iremos tratando y que ahora se los presentaré con mucha más calma. Pero por ahora sí les voy a pedir el favor a que todos ahí en su escritorio, si tienen o abran un documento en Word o en el procesador de texto que tengan a la mano o en una hojita, por favor escríbanme, repito, escriban, pero dejen huella de ello en algún lugar, ya sea huella electrónica o huella de carbón, respecto a la respuesta que les estoy pidiendo en este momento. Y es que les estoy solicitando nada más, sino que me escriban las dos primeras palabras que se les ocurre, que vienen a su mente cuando yo pronuncio la palabra paro. Escriban. Y, y háganlo de una manera absolutamente privada. Tengan la que, por eso lo pedí que lo hicieran en una hojita o en un documento, en un procesador de texto, porque pueden hacer de manera libre de realmente recordar qué fue lo que se les vino a su mente tan pronto escucharon la palabra pan. Y en este caso, varios de ustedes que son mucho más pilos, pues yo no alcancé a dar la instrucción y ya estaban pensando en el tema, la palabra pan. Pero bien, ahora viene la segunda palabra. Por favor, el ejercicio va a ser el mismo. Quiero que me escriban lo primero que se les venga a la mente. Repito, no va a ser pública sus respuestas. A no ser de que ustedes ya decidan voluntariamente hacerlas públicas, no van a ser públicas. La segunda palabra es la siguiente. Marcha. Muchos de ustedes dirán, bueno, Julio, ¿y por qué empezar con este tema? Muy bien, es por una razón muy sencilla. Hoy vamos a trabajar muchísimo alrededor de lo que nosotros tenemos en nuestra mente acerca de temas tan importantes en la coyuntura actual como esos dos temas. Paro y marcha. Y lo estamos haciendo a través de una vieja técnica que es la asociación de palabras, que es muy vieja en psicología social y que de una u otra manera siempre se ha pensado que es una buena técnica para conocer los significados, las ideas que tenemos acerca del tema. Ahora bien, esas son construcciones cognitivas. Todos nosotros somos personas que construimos alrededor de nuestra realidad. Y en esa medida, una de las preguntas con la que yo quiero que trabajemos hoy, por eso les garantizaba que había absoluta reserva de sus respuestas, es que ustedes vean las palabras que escribieron y pregúntense de dónde vienen, por qué vienen, por qué fueron esas y no otras palabras. Ya más adelante vamos a profundizar en ese tema, pero sí quería tener como una línea de entrada para todos acerca de eso.
de nuestras ideas acerca de la palabra paro, para los que llegaron tarde, y de las dos palabras que se nos viene a la mente cuando escuchamos la palabra marcha. Muy bien. Ahora les voy a pedir otras dos palabras. Uno, desobediencia. Escriban las dos palabras que vienen a su memoria. ¿Listos? Ya. Muchos de ustedes dirán, Julián, a mí se me ocurrieron muchas más. Sí, pueden escribirlas, pero nos vamos a concentrar fundamentalmente en las dos primeras. Y ahora listos para la otra, es la última, no se preocupen, no van a escribir más, pero sí necesito esas huellas. La palabra es inconformidad. Muy bien. Ya muchos de ustedes lo escribieron y probablemente los que vienen regularmente a esta clase de psicología social experimental dicen, oiga, Julio Eduardo, usted nos ha colocado dos palabras que me suenan a temario del curso. Solo que nosotros, cuando lo vimos en términos efectivos de la acción. Claro, nosotros vimos obediencia. Y nosotros vimos conformidad. Y ahora usted nos está pidiendo que escribamos lo que se nos ocurre cuando no hay obediencia, cuando no hay conformidad. Muy bien. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué estamos hablando de esas palabras paro? ¿Por qué hablamos de palabras como marcha? ¿Por qué invitamos a la reflexión sobre las palabras desobediencia? ¿Por qué invitamos a la palabra inconformidad? La razón es muy sencilla. Y es que hoy vamos a hablar de algo bien interesante. Que, por cierto, estaba mal en el título del anuncio del consejo, pero que se está refiriendo a los siguientes elementos. Pseudohéroes. Hoy vamos a hablar de qué es un pseudohéroe. Bajo la lógica, obviamente, dentro de quizás uno de los psicólogos sociales más relevantes de los últimos años y en general yo creo que la historia ya le ha dado un lugar plenamente, que es la lógica de Zimbardo. El segundo concepto crucial que vamos a ver es la banalización del heroísmo. Y eso dentro de la coyuntura actual. Observemos, y repito para los que han ido llegando tarde, teóricamente los psicólogos sociales han trabajado el tema del altruismo, de la conducta prosocial, de la conducta de ayuda. Y dentro de ese gran marco, nosotros vemos una serie de conceptos que no vamos a trabajar por los motivos de ser una clase abierta de los momentos en que estamos viendo, pero sí hay un apartado que dentro de esos capítulos, de esos grandes temarios, que corresponde al heroísmo. Que, como ustedes lo saben muy bien, es una forma muy especial de ayuda. Es una forma muy especial de conducta prosocial. Es, para muchos, de hecho, un ejemplo prototípico de lo que es una conducta altruista. Muy bien. Alguien se animaría, no tienen por qué hacerlo, pero alguien se animaría a decirme alguna noción acerca de qué es ayuda, qué es conducta prosocial, qué es altruismo. Cualquiera de las tres, declárese en libertad.
Natalia está pendiente si levantan la mano o si en el chat alguien escribe, pero los estoy invitando, pensemos un minutico. O si ustedes lo consideran más pertinente, alguno de ustedes podría animarse a escribir ¿qué es un pseudohéroe? ¿Qué es un héroe? Hay varias respuestas en el chat. Gabriela Alfonso dice, procurar el bien de las personas de manera desinteresada, incluso a costa del interés propio. Y María Andrea Chaparro dice, buscar el bien de las personas, altruismo. Altruismo. Muy bien. Son dos muy buenas respuestas de entrada. Todas estas palabras que hemos escuchado, ayuda, conducta prosocial, altruismo, héroes, son palabras que están relacionadas con algo y es generar bienestar en otros. Y estoy plenamente de acuerdo con esa idea y yo quisiera que hoy nos lleváramos una idea acerca de cómo nosotros podemos generar bienestar en otros. Si al final de la sesión hoy tenemos una idea aproximada acerca de cómo lograr esa meta, sería chéverísimo. Ustedes lo están viendo. Hoy no voy a procurar enfocarme en lo malo. No estoy ocupándome de por qué hay gente que mata a otra. Por qué hay gente que hiere a otra. Hoy me estoy ocupando de por qué hay acciones que crean bienestar, que benefician a otros. ¿Y cómo? ¿Cuándo eso ocurre? Es eso el ejercicio central de la sesión de hoy. Bien, entonces recuerden, el título es Pseudohéroes, porque vamos a mostrar pseudohéroes. Pero también vamos a hablar de quizás la principal meta que tenemos en la sesión de hoy, y es la banalización del heroísmo. Todo esto dentro del contexto de nuestra coyuntura. Para eso voy a invitarlos, como toda buena presentación masiva, que ustedes lo saben muy bien, ahora es de moda ver comerciales por todos lados, vamos a presentar un anuncio. Algunos de ustedes lo habrán visto, algunos de ustedes no lo habrán visto, pero quisiera que todos le prestaran atención y yo les voy a hacer unas preguntas después de ver el video. Entonces, ahí va el video. Nothing will keep us together. Oh, we can be heroes just for one day. Muy bien, todos lo vieron y seguramente algunos de ustedes que no habían tenido oportunidad de haber visto este comercial en particular, pues seguramente se les escaparon algunas notas que aparecen en el video. Algunos textos, en muchos casos preguntas, en otros casos afirmaciones. Entonces voy a darles una nueva oportunidad de que lo vean. Recuerden que eso tiene una lógica. A mí Coca-Cola no me paga. Pero lo que yo sí quiero es que miremos este comercial y tratemos de respondernos las preguntas que nos hacen allí. Y efectivamente percibamos qué pasó. Muy bien.
I will be king, and you will be queen. Though nothing will keep us together. Oh, we can be heroes just for one day. Muy bien. ¿Quién quiere compartir qué cuestiones les llamó la atención? Si vieron algunos de esos textos y se respondieron las preguntas que allí les colocaban, o si por el contrario encontraron algunas afirmaciones interesantes, pero el mensaje está claro. El mensaje es acerca de héroes, de heroísmo. Y en ese sentido, yo comparto el mensaje central que nos manda Coca-Cola. Es hora de volver a jugar a ser héroes. No sé si habrán algunos que ya se animen, pero mientras tanto, para que se ablanden, por favor, yo quisiera que echaran en su memoria, no me vayan a escribir si no lo quieren hacer, pero echen memoria. ¿Alguna vez en un 31 de octubre se disfrazaron de alguno o alguna de sus héroes o heroínas? ¿Quiénes eran esos héroes o esas heroínas? ¿Cuál era el poder que tenían? ¿Alguno de ustedes alguna vez? Yo sé que los conceptos que yo tengo, les cuento anécdotas. Cuando yo era niño, había Batman y había Superman. Pero el Batman y el Superman que había es muy distinto al Batman y al Superman que hoy tienen los jóvenes. Pero yo igualmente disfruté teniendo juguetes de Batman, disfrazándome de Batman. Y libré batallas que libró Batman. Muy bien. ¿Cuáles eran sus superhéroes? ¿Cuáles eran sus heroínas? ¿Nadie se anima? Natalia, tú me vas contando. Sí, ahí hay algunos comentarios en el chat. Creo que Sofía Lafori tenía la mano levantada, pero ya la bajó y dice, me parece interesante que definan ser héroe como sentirse poderoso y sin miedo. Alejandro Barrera dice que sus héroes eran Spider-Man y Hulk. Nicole dice que ella siempre se disfrazaba de personajes de X-Men. Daniel González y Lina dicen que Spider-Man. Muy bien. Y Laura tiene la mano levantada. Listo, te escucho, Laura. Hola Julián, no, pues yo estaba pensando algo que se me hace muy curioso, porque uno cuando chiquito verdaderamente, pues a uno le preguntaban cuál es el héroe de uno, y uno contestaba típicamente como un superhéroe, como no sé, Mujer Maravilla, Superman, y así sucesivamente, y ahora yo creo que si me hacen la misma pregunta, yo contestaría como tipo, no, Michelle Obama, como, o sea, no es que ya no me gusten, por decirlo así, los superhéroes, o sea, por ejemplo, yo por lo menos estoy obsesionada con Marvel, pero yo no los defino como mis héroes, sino ya veo más como ese concepto de héroe ya no estaba tan, ya siento yo que en este momento, por decirlo así, con mayor madurez, ya no está ligado como a de pronto algunos factores que pueden llegar a ser un poquito
artificiales, por decirlo así, de, ay, no, es que tiene la super fuerza, es que se puede hacer invisible, es que puede volar, más que todo era como, es que puede volar y yo no puedo volar, entonces por eso es mi héroe, sino que ya está más relacionado, por lo menos para mí, como algo a lo que yo aspiro ser en la vida. Entonces ya es algo más aterrizado porque siento yo que hemos ido aprendiendo como, bueno, pues nunca voy a volar, acaso que me vuelva piloto, entonces me toca bajar mis expectativas. Diría yo que eso ha sido un gran cambio que se puede evidenciar a través de los años. Laura, te agradezco y yo quiero recoger no solamente lo que tú acabas de decir, sino también lo que ya se había formulado antes. Me disculpa quien lo dijo, sé que fue una mujer la que lo dijo, pero me pareció crucial en toda esta discusión. Yo, como ustedes, comparto una idea central. Un héroe puede serlo en el momento en que no tenga miedo. Pero es curioso. Cuando éramos pequeños y jugábamos a esos héroes, no lo teníamos. Luchábamos por el bien igualmente, queríamos ser de los buenos. ¿Qué pasó? Porque ahora sí tenemos miedo. Ustedes lo saben y va a haber una charla ahora alrededor de ese tema también con Carlos Gantiva. Pero muchos de los que estamos aquí estamos experimentando miedo. Y no somos héroes, es porque algo que tenemos claro es que ser héroe implica no tener miedo. Como Laura y también allí ya lo formularon, el cuento del superpoderoso, ¿quién sabe? En esa época sí pensábamos que podíamos ser superpoderosos. Y si no lo éramos, no lo imaginábamos siendo superpoderosos. Ahora de pronto ya somos más aterrizados. Pero también eso nos ha llevado a la reflexión que ya nos está planteando Laura, que me parece muy interesante, y es que ahora nuestros héroes son distintos. Y no es porque pueden volar, ni se pueden volver invisibles, sino porque han librado una acción dirigida al bienestar de todos. Algo que también lo hacen sin miedo. La reflexión que vamos a hacer hoy va a estar muy ligada a esas nociones. Ahora van a entender por qué les planteaba este ejercicio y por qué estamos llegando a esa discusión. Andrea, te escucho. Hola Julio, sí, pues Hola, yo Andrea. digamos que estoy muy de acuerdo. Luna en el chat había puesto lo que yo quería también decir y era que pues las heroínas para por lo menos gran parte de las mujeres eran las princesas. Y yo creo que, o sea, no sé, por lo menos a mí nunca me ha gustado un superhéroe que yo diga, uy, es que lo admiro, es que quiero ser como él. No, nunca me había pasado. Y pues haciendo referencia a, digamos, Halloween, yo no veía tanto que las niñas se disfrazaran de o sea, como superhéroes o como que fueran, si había la Mujer Maravilla, eran pocas, pero o sea, lo que quiero decir es como que también influye bastante como esa diferencia o esa desigualdad de género en el que el hombre es el superpoderoso, el hombre es el que tiene mucha fuerza, porque yo nunca he visto que una mujer como superhéroe sea Hulk o como una cosa así, o sea, entonces yo siento que eso también ha marcado distintas diferencias y hace que, pues que a lo largo del tiempo esa admiración no vaya enfocada tanto como hacia las características como estereotipadas, sino hacia lo que también decía Laura, como la admiración y los retos a los que uno se enfrenta como mujer y como, pues, como parte de la sociedad. Me encanta. Las mujeres son heroínas. Pueden ser heroínas. Y ese es el discurso que queremos hoy trabajar. Como tú muy bien lo dices, pero es que antes a nosotros nos lavaban el cerebro diciendo que nosotros no éramos las héroes, nosotros no hacíamos nada grandioso. Lo único que hacíamos era esperar el príncipe azul, etcétera, etcétera, etcétera. Y nosotros no podíamos aspirar a eso. No podíamos tener expectativas respecto a eso.
Y la invitación es que no. Por eso recuerden ustedes que les pedí que me escribieran 2 palabras. Lo que se les viniera alrededor de 2 conceptos que ya los que han visto psicología social experimental conmigo ya lo saben muy bien, que es desobediencia e inconformidad. Esos son 2 ejes que nosotros tenemos que trabajar hoy muchísimo y abrir. Uy, veo una mano grandísima dos listas, una lista de Luna y después Nicolás. Luna, te escucho. Hola Julio, ahí Hola. como para complementar lo que Andrea estaba diciendo, no sé, yo creo que parte de lo que veía yo y me imagino que muchas de las niñas cuando veíamos como heroínas a las princesas, es que había, habían como bondades y cualidades súper bonitas que era como mucho también como esa parte del héroe más cotidiano, del héroe que no tiene que hacer cosas enormes para ser héroe, pues de todas formas llevan una corona y eso las pone en una posición pues como súper alta, pero tienen como, no sé, tienen unas cualidades súper lindas que eran de pronto con lo que nosotras nos queríamos identificar como las buenas, porque ellas siempre tenían, no sé, la madrastra mala, el enemigo, bla, 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 pero ellas pues como que de todas formas, aunque había un príncipe, pues el príncipe no era el principal, ellas eran las principales y eso también nos llevaba a querer ser como ellas y siempre tenían algo de bonito y no sé, eso me hace pensar como en los héroes de hoy, porque si algo hablaba Zimbardo es que pues necesitamos dejar de ver al héroe como solamente el que lleva capa y empezar a ver los héroes en las cosas cotidianas. Y yo creo que los héroes están en las personas que piensan en los otros, en los que se van a poner en los zapatos del otro, van a inconformarse y van a luchar, no sé. Entonces me parece chévere. Chévere. Y es esa la noción para los que no lo saben todavía, es lo que se habla como banalización del heroísmo. Y es dejar de pensar que los héroes son personas extraterrestres, sino que son personas como nosotros. Y en ese sentido, el ponerlo a la idea de que tú puedes ser héroe, tú puedes hacer actos heroicos, es el mensaje en últimas del concepto de banalización del heroísmo. Y pues, por supuesto, esperemos que hoy logremos trabajar muchísimo sobre eso. Nicolás, y pasamos al siguiente tema. Hola Julio, mira, lo que pasa es que pues te cuento que mi concepto de héroe como que siempre ha sido muy difuso porque nunca he sido como de ver caricaturas ni de ver como programas, ¿sí? Entonces mi concepto de héroe como que lo fui construyendo y mira que difiere un poco del concepto de héroe de que digamos que el héroe carece de miedo porque para mí el héroe es aquel que afronta el miedo, ¿sí? O sea, que a pesar de que tiene ese miedo por dentro, pero es capaz de afrontarlo, ¿sí? Y también lo transmite a las demás personas. En ese sentido, por ejemplo, mi héroe es Chespirito, porque desde su profesión, desde lo que él amaba hacer, desde su arte, digamos que pudo llegar a miles de personas, digamos que con un mensaje positivo, ¿sí? Alegrándoles la vida con una sonrisa. Entonces, por eso pienso que el héroe no es aquel que carece de miedo, sino que es también es aquel que, a pesar de que lo siente, lo afronta. Sí, por ejemplo, otro caso, no sé qué piensan ustedes, pero Alejandro Riaño me parece que es un héroe. Sí, porque él creo que se ha expuesto muchísimo con la problemática actual. Sí, pero a pesar de que él por dentro debe sentir miedo, como cualquier ser humano, él, digamos que tiene la gallardía de alzar la voz por todos los que no podemos. Entonces, esas cosas me parecen muy admirables.
Pero de acuerdo, Nicolás, y es muy conveniente tu distinción. No, el tema no es experimentar miedo, sino saber afrontar el miedo para sacar adelante los proyectos. Y sí, correcto, no hay discusión en lo más mínimo. Tienes toda la corrección al hacerme esa precisión. Y sí, efectivamente, sin discusión. Muy bien. Vamos a seguir trabajando sobre eso, pero chévere, ya empezamos a ver que no vamos a hablar de personas extraterrestres, sino vamos a empezar a hablar de personas del común. Por eso recuerdo esta presentación que tuvimos la sesión anterior, donde a partir de esta imagen de Escher, Zimbardo nos manda un conjunto de ideas centrales sobre el bien y el mal, sobre los límites difusos del bien y del mal, del actuar bien o del actuar mal. Pero igualmente nos enfatiza una noción importante, y es que cualquiera que haya tenido un comportamiento que podríamos calificar como bueno, puede también llegar a tener comportamientos que pueden ser calificados como malos. Y viceversa. Aquellos que se comportan de forma inadecuada, antisocial, también pueden realizar comportamientos prosociales. Y en últimas, buena parte de la discusión que nos hace Zimbardo durante todo el tiempo es que eliminemos algo bien importante. Olvidémonos de que la gente mala es distinta a la gente buena. Y que la gente buena, el héroe, es distinto a la persona corriente. La centralidad del discurso situacionalista de Zimbardo radica en eso. Pueden haber variables importantes, pero las que resultan especialmente interesantes para él trabajar es la noción de que nosotros, cualquiera de nosotros, puede hacer el bien como puede hacer el mal. Y que hay una serie de determinantes que hacen más probable el comportarnos bien o el comportarnos mal. En este sentido, no quiero que por favor vayan a pensar que estamos haciendo un discurso moralista. Básicamente, lo que queremos es pensar que nosotros nos comportamos. Y que en muchos casos este comportamiento puede conducir al bienestar de otros. Pero también muchos de nuestros comportamientos pueden causar daño. Y es una invitación a que consideremos efectivamente qué es lo que hace que en determinados momentos yo me comporte de una forma que promueva el bienestar mío y de los otros, y en otras ocasiones me comporte de una forma que causó daño, malestar en otros. Como ya lo anticipamos, gracias a las intervenciones de ustedes que han estado muy geniales hoy, el tema en esencia que nos vamos a trabajar hoy es que, miren, así como se reconoce que cualquier persona puede ser el demonio, causar daño a otros, también cualquier persona puede hacer algo por el bienestar de otros. A eso que cualquier persona puede llegar a hacer daño, lo llamamos banalidad del mal. Y a eso, que significa que cualquier persona puede hacer el bienestar, puede promover el bienestar de otros, lo vamos a llamar
banalidad del heroísmo. Y, ojo, hoy especialmente vamos a tratar de mirar dos aspectos. Uno, el papel de la situación y el papel del sistema en la configuración tanto de la banalidad del mal como en la banalidad del heroísmo. Yo hoy les insistí al comienzo, les dije, mire, vamos a procurar enfocarnos en la banalidad del heroísmo, en mirar las cualidades humanas, las acciones que pueden ser calificadas como heroicas. Sin embargo, y está claro que para esta perspectiva es tan probable, los mismos factores que explican la probabilidad de la banalidad de la maldad pueden explicar la probabilidad de la banalidad del heroísmo. Y con eso terminamos con esas imágenes estereotipadas de los héroes. Imágenes que nos llevan a decir, bueno, pero es que es esa persona, yo no. Y como es esa persona, entonces pues listo, yo ni para qué me pregunto si yo puedo o no hacer conductas heroicas. Y por el contrario, llevarnos a esa pregunta. ¿Cómo puedo llegar a tener comportamientos heroicos? ¿Cuándo estos comportamientos son más probables? Bien, en esa lógica, no sé si hay algún comentario, me vas contando, Natalia. Como te digo, hoy no tengo el chat disponible, entonces no sé qué está pasando en el chat. Ahí hay algunos comentarios. Bueno, Isabela, que decía que está de acuerdo con Luna cuando decía que las heroínas eran las princesas. Isabela Martínez, que dice, también me llama la atención que ser héroes implica estar del lado de los buenos, pero en nuestro contexto, ¿quiénes serían los buenos? Gabriela dice, pero ¿por qué minimizar algunas de las princesas de Disney? Mulan es heroína china y Jasmine se alzó frente a todas las expectativas patriarcales de su sociedad árabe. Ajá. Y Dominica habla de Jaime Garzón. Esos son Jaime como los Garzón. más nuevos. Sí, y efectivamente ahí seguimos con el tema del heroísmo, y cuando lo sacamos, repito, de esa visión extraterrestre del heroísmo y nos empezamos a preguntar, bueno, estas heroínas, estos héroes, ¿por qué lo son? ¿Cuáles son los poderes que ellos han desarrollado o ellas han desarrollado para constituirse en héroes y heroínas? Cuando nos preguntamos eso, seguramente vamos a poder empezar a preguntarnos, bueno, ¿yo puedo hacerlo? ¿Yo también puedo ser una heroína, un héroe? ¿Puedo seguir el mensaje que nos manda Coca-Cola de es hora de volver a jugar? De buscar el héroe y ponernos el héroe. Y aquí hay una reflexión que también se las comparto con ustedes a propósito del efecto Lucifer, que me parece crucial en este momento. Y es que
como ustedes lo ven con una palabra, con unas letras más negritas más marcadas, aquí nos tenemos que empezar a preguntarnos acerca de qué es actuar y qué es actuar con heroísmo. Y debemos preguntarnos cómo puede ser ese actuar como héroes. Esos héroes, fíjense que en unos casos es promoviendo el bienestar. En otros casos es evitando el daño, el malestar. Y la pregunta es, bueno, ¿yo puedo hacer algo que bajo esta lógica sería un comportamiento heroico? No puedo. Pero si no puedo, no es porque no tengo los superpoderes, sino porque no sé cómo hacerlo. Y algo que me parece muy importante que en este mensaje Philip Zimbardo nos lo está mandando continuamente es ¿qué pasa con aquellos casos en que vemos la necesidad? Vemos el daño y decidimos no hacer nada al respecto. Si ustedes recuerdan, en la sesión anterior ya habíamos tratado este tema y para Zimbardo, eso es un tipo de maldad. El hacerse de la vista gorda frente a una injusticia es maldad. El permitir que otros implementen una injusticia, eso es maldad. El no hacer es maldad. Y yo los invito a ustedes a que pensemos, el no hacer el bien es también un caso de maldad. Espero en los chats respuestas, los que quieran levantar la mano. Nicolás hizo un comentario. ¿Listo? ¿Cuál es? Teniendo en cuenta el experimento de Milgram, quienes hacen parte de una institución tan jerarquizada como la policía podrían tender a ser más proclives a la banalidad del mal. Correcto. Es contundente. Y el experimento de Milgram es contundente. Y es cómo nosotros a través de un entrenamiento, a través de un uniforme, preparamos a las personas para actuar mal. No nos digamos mentiras, no es gratuito ver el SMART. ¿Qué es el SMART? Piensen ustedes cuáles son las circunstancias en las cuales se entrenan las personas del SMART. ¿Para qué los entrenan? ¿Para dialogar o para golpear? ¿Cómo los uniforman? Tú puedes distinguir entre uno u otro miembro del SMAT cuando están al frente de una marcha. Casi todos son especies de robots. Todos altos, todos más o menos con la misma condición física,
Y definitivamente las caras no las vemos. Y en ese sentido, esas son condiciones que precipitan el comportamiento de la maldad. Pero yo les hago una pregunta, y yo sé que me estoy adelantando, pero hagamos una pregunta. Bueno, Julio Eduardo, en organizaciones altamente jerarquizadas, como efectivamente ocurre con la policía, donde hay una obediencia debida, donde hay un entrenamiento sistemático, donde hay un conjunto de acciones que llevan a que las personas cada vez sean menos individuos y sean más el grupo, sean más SMART, menos fulanito de tal. Si eso ocurre, y eso deliberadamente lo saben todos muy bien, por eso hay entrenamiento al respecto. Nosotros podríamos pensarnos un entorno altamente jerarquizado, con estructuras de obediencia marcadas, que promuevan el bienestar. En el chat hay una discusión interesante que dice, bueno, primero Martina dice, yo creo que sí es maldad porque si hay una injusticia y no hacemos nada, estamos del lado del opresor. Y Juan Pablo también dice, me parece problemático hablar del mal y el bien como un tema de polos. Hay que considerar grises en estas discusiones. Y Nicolás Ramírez dice, no hay grises cuando se asesina a civiles armados. Y David Briceño menciona las ONGs. Pues pregunta por las ONGs. Las ONGs son jerarquizadas, ¿no? Está muy chévere el debate. Y por eso yo insistí en un momento ya anterior. Yo estoy de acuerdo con que esto no se trata de que nos focalicemos en un análisis simplista de lo moral, de lo bueno y lo malo. Ya dentro de poquito ustedes van a darse cuenta que hay una presentación que va a llevarnos un poquito a esta reflexión para poder construir, por cierto, la noción de pseudohéroes, que yo creo que ya varios entonces ya saben para dónde va la discusión. Pero a mí sí me interesa muchísimo la última intervención. ¿Por qué? Porque las ONGs son organizaciones. Y probablemente como cualquier organización tienen distintos modos de estructuración. A mí me gustaría pensar en una ONG, ayúdenme, que tenga una alta estructuración jerárquica. Donde haya un principio de obediencia bien establecido y que, a diferencia del ejemplo que manejamos del SMART, pero que obviamente hay muchos más ejemplos alrededor de ello, en este caso estén orientados a la generación de bienestar. ¿Ese modelo no lo han copiado? No existen esfuerzos dirigidos de alta jerarquización, obediencia debida, etcétera, etcétera, a la promoción del bienestar. Yo estoy seguro que si nos ponemos a pensarlo, podemos encontrar con algunos de esos casos. Veo a Sofía. Cuéntame, Sofía. Hola, Julio Eduardo. Pues yo estaba pensando como que, no sé, o sea, yo siento que el heroísmo es muy de lucha, como ir en contra de las injusticias, entonces si hay como o sea, una organización jerarquizada, no sé, o sea, no sé, como que siento que precisamente el heroísmo va en contra de eso, como que si te dicen, como que si es tu obligación ser héroe, como que se pierde un poco la definición, porque el héroe es el que va en contra de la cosa, pero otra, o sea, ese es un punto que quería hacer. Y otro punto, pues se me ocurre, no sé, la iglesia católica, pero es que dentro de la iglesia también ha habido pues como corrupción y cosas malas. Entonces como que siento que dentro del contexto pues de la Iglesia Católica los héroes podrían ser los santos, que son los que precisamente como que han
como que se han dado cuenta de las injusticias dentro de esa organización jerárquica y han transformado la iglesia desde adentro. Entonces, sí como que siento que ni siquiera en esa organización jerárquica que pues promueve el bien, pues también hay como corrupción y los héroes son los que van en contra de esas cosas. Entonces no siento que tenga sentido pues como una organización jerárquica que promueve el bien porque como que pierde un poco el significado. Muy bien, ¿no? Chévere, chévere, Sofía, que lo metas, porque estamos hoy evaluando cómo hacer el bien, cómo promover el bienestar. Y tenemos que calificar distintas formas de acción humana que podríamos estar considerando que hacen el bien o que lo hacen mal. En ese sentido, me parece muy chévere que tú estés invitando a este diálogo. ¿Podemos encontrar alguna organización? Yo obviamente te tengo una respuesta alternativa a la iglesia. Y seguramente ambos vamos a coincidir en que probablemente, esto es sin proselitismo religioso ni nada, sino que probablemente podemos encontrar organizaciones sociales dentro de la iglesia que han tenido un trabajo muy interesante promoviendo el bienestar de otros. Pero también, y obviamente lo sabemos muy bien, la iglesia no es unificada y en la iglesia podemos ver los mismos problemas de cualquier organización social humana. Gente completamente egoísta, que va tras sus beneficios y no el beneficio del otro. Entonces estoy de acuerdo contigo. Un buen caso para analizar, pero sabemos muy bien que solo en algunos casos para analizar de ese tipo de organización. Pero tú tocaste otro tema que me parece crucial y en el que Zimbardo fija posición. Y es en el tema de obligación versus decisión. Un policía, un bombero, ya te doy la palabra, David. ¿Un bombero es un héroe? ¿Qué permite distinguir la acción que hace un bombero, un paramédico, un médico, en términos de la promoción del bienestar? Lo que hace cotidianamente un bombero, estoy colocando ejemplo bombero, pero aplíquenlos a otros casos. Lo que él hace cuando salva una vida, cuando rescata a una persona, ¿eso es heroísmo? ¿O es, como muy bien lo señala Sofía, una pregunta pertinente, o eso es su oficio? Eso es su obligación. Y entonces no hay heroísmo. ¿Qué es lo que nos permite ahí establecer eso? Es un debate válido, Sofía. David, te escucho. Hola Julio, pues Hola. respecto a lo que acabas de decir, igual este bombero, este doctor, en algún punto decidió ponerse al servicio de la sociedad. Entonces, y en cualquier momento también se puede retirar, digamos que es más difícil porque hay incentivos económicos y bueno, pero yo creo que sí es un héroe, por esa misma decisión que tuvo en un principio de, por así decirlo, poner en riesgo su vida para ayudar a los demás. Y otra cosa que quería decir es que en una organización jerarquizada, como con una estructura muy firme, por así decirlo, muy probablemente también se vea ¿cómo se llama el experimento? La obediencia. La obediencia. Y si esta persona que está dictando las órdenes en algún punto, como estabas diciendo antes, dice, o bueno, manda a hacer alguna acción mala y nadie está cuestionando esto, pues no, de pronto no serviría tanto. Algo jerarquizado con obediencia para siempre como traer el bien o el bienestar. Claro. Y estamos, por eso les estoy abriendo el debate y chévere, para mí es chévere que participen ustedes, porque nos estamos planteando cuestiones. Tú, por ejemplo, dices algo que a mí me sorprende, yo no estaba acostumbrado a escuchar esa respuesta cuando he hecho esa pregunta, y es, bueno, un médico cuando opta
por ser médico. Un psicólogo, cuando opta por ser psicólogo, con frecuencia lo que lo guía, lo que lo motiva, es un genuino interés en promover el bienestar. Que después las cuestiones del contexto puede hacer que la gente pierda eso, o esos motivos pasen a ser secundarios frente a unos nuevos motivos. Estoy de acuerdo con lo que se está planteando. Y ustedes lo saben con el tema de la disonancia y la justificación insuficiente, que eso es un ejemplo expedito de cómo eso es así. O del fenómeno de sobrejustificación. Todo eso lo advierten los de la disonancia cognitiva. Y cómo nosotros podemos ver afectadas nuestras motivaciones alrededor de eso. Dominique, tú tienes la mano levantada. Sí, Julio, yo también estaba pensando como algo parecido a lo que estaba diciendo David y estaba diciendo en el chat, que de pronto como el ser héroe no es, digamos, salvar a una persona de un incendio, sino el elegir una labor en la que pues se pone incluso en riesgo como la integridad y la vida propia por la de otras personas, y siempre he pensado que en Colombia pues ese es como uno de los problemas más grandes, y es que tanto en el ejército como en la policía hay muchas personas que no están ahí por decisión propia y por esa motivación como de ayudar a los demás, sino porque no tienen otra opción, especialmente, digamos, en la policía, porque no tienen otra opción. Y también creo que eso afecta mucho como el contexto como social en el que nos movemos. O sea, no sé, por ejemplo, no sé si han visto lo que pasa en Estados Unidos cuando llega un soldado a un restaurante, todo el mundo en verdad ve a esa persona como un héroe porque es lo que representan para el país y porque es como una decisión muy voluntaria, muy propia de arriesgarse por la integridad de los demás. En Colombia eso no pasa así porque nadie, o sea, obviamente también por muchos errores que se han cometido históricamente, pero porque aquí no hay como una motivación real a ser parte ni de ni de la fuerza pública ni de las Fuerzas Armadas por ayudar y por apoyar y por defender, sino porque es la opción que les queda. Entonces, como por ejemplo, como lo que les cantan muchas veces en las marchas, como hay que estudiar, el que no estudia es Policía Nacional, pues yo creo que eso como que da cuenta de muchas cosas del contexto social en el que vivimos, en el que ni ellos se involucran, digamos, en estas instituciones como héroes, ni la sociedad los ve como héroes, ni actúan en muchos casos como héroes. Entonces, siento como que también muchos de los problemas que vienen, digamos, en este caso del paro nacional, son cosas de las instituciones que pues requieren como un trabajo muy fuerte. O sea, no sé, como el entrenamiento que se le da a un policía debe ir más allá de cómo detener a un, no sé, a un delincuente. Y no sé, por ejemplo, cuando empezó a pasar todo esto como de la policía y de las armas y todo, como yo en verdad me puse a ver en el código de policía que ellos tienen como una pirámide de las fuerzas que deben usar en determinadas circunstancias. Entonces, siempre la primera debe ser, o sea, obviamente todo esto en el contexto de que están viendo a una persona cometer una actividad ilícita, no porque sí, pero lo primero que deben usar es como la fuerza física de su cuerpo, o sea, como ningún tipo de elemento. Ya después, entonces deben usar como el bolillo, creo, o como ese tipo de armas. Después, entonces pueden usar el taser y como literal lo último en la pirámide es usar un arma de fuego que es literalmente en unas condiciones súper específicas, pero evidentemente no se está dando como ese entrenamiento a los policías y, y todo eso contribuye a que en Colombia como además existan cosas como que el ejército salga y diga, los héroes en Colombia sí existen, pero es que eso no es algo que se pueda meter en la cabeza de la gente. O sea, no es que te digan, los héroes en Colombia sí existen y uno, ay, no, sí, no, sí existen, porque la gente no siente esa protección. O sea, lo que yo siempre digo, como es muy absurdo que incluso si uno va en el carro, uno ve unos policías y lo primero que dices, hay estos tombos. O sea, uno lo primero que piensa es, ahora me van a joder, me van a pedir plata, me van a
lo que sea. Entonces es muy difícil meterle en la cabeza a una persona que los héroes en Colombia existen cuando nosotros no lo vemos como una realidad, porque vemos que son personas que, que siempre están, también de pronto por el sueldo que reciben o el entrenamiento, todo, siempre están es como tratando como de joder al ciudadano en lugar de ayudarle. Y no, o sea, otra cosa que también he visto mucho en el paro y es como, pucha, los policías nunca están cuando uno los necesita. Y ahorita hay 1000, o sea, en cada calle no caben de los muchos que hay y literalmente, o sea, a mí me pasó que una vez me robaron y como que yo vi a los ladrones corriendo y entonces yo me fui a perseguirlos, no sé qué iba a hacer, pero me fui a perseguirlos y me encontré unos policías y les señalé los ladrones y les dije, pues me acaban de robar, o sea, ellos tienen mi celular y los policías me dicen, ay niña, ¿y usted para qué se deja robar? Y yo como, gracias, pues. Entonces sí siento como que hay demasiadas cosas que afectan el contexto como para que uno vea a ese tipo de personas como héroes y pues que sobre todo es la motivación que tienen para escoger esa labor que en Colombia no es como ayudar o como conducta prosocial, sino otros motivos. Otros motivos. Ya esa- El esa debate es- típico egoísmo, altruismo, que es lo que está en el fondo de todos estos debates. Dominique, yo te agradezco porque tú resumiste varias de las discusiones que iba a hacer a continuación. O sea, ya sabemos, cuando dijiste, mire, yo he visto comerciales que sacan de que en Colombia sí existen los héroes, pues eso, yo ahí tengo en la presentación, ustedes van a tener acceso a la presentación, van a ver que yo iba a hacer un ejercicio de ese estilo, decirles quiénes son sus héroes. Y si en esos héroes, obviamente, es lo que Zimbardo va a decir, mire, hay un tema, y es que todos, poder sistémico, el sistema crea héroes. Y crea héroes para sus intereses, con sus valores. Y en esa medida, pues los medios se encargan de promover esos valores y de crear esos héroes. Es un ejercicio que ya sabemos no va a quedar pendiente, pero repito, está en la presentación y valdría la pena que lo tenemos clarito. Y es, sí hay pseudohéroes, que son los héroes que construye el sistema. Y en ese sentido, repito, pónganse hoy a ver noticias y vean cuáles son los héroes que nos construyen los medios masivos a propósito del paro nacional. Los invito a que lo hagan y van a resultar evidentes. Hay nombres, otra cuestión, Dominique, que me parece chéverísimo que le hayas nombrado. Y es el tema de la acción que puede ir más allá de lo que podríamos llamar el simple deber, porque implica el riesgo hacia sí mismo. Y eso es una de las nociones que más se argumentan alrededor del verdadero altruismo. Mucha gente dice, no, usted es buena persona, usted ayuda, sí, claro. Usted es buena persona, usted tiene conductas prosociales como cooperar, etcétera, etcétera. Pero usted no es altruista. Lo que usted hace no implica ningún costo para usted. Y un verdadero altruismo, gesto altruista es que te implique a ti un costo. Muy bien, hay algo que yo quiero rescatar de esta discusión alrededor, ya se me está acabando el tiempo, pero que quiero que quede clara. Y es, ojo, yo sé que la mayoría de los que están aquí son psicólogos. Y todos nosotros tenemos muchos motivos de por qué haber escogido psicología, por qué estudiar psicología y qué es lo que pienso hacer como psicólogo o psicóloga en un futuro. Y probablemente muchos lo haremos pensando definitivamente en generar bienestar. Por motivos egoístas o por motivos altruistas no estamos juzgando en este momento, pero creo que todos nosotros estamos persiguiendo el bienestar del otro. De hecho, como se define el programa de psicología es en la promoción del bienestar. O sea, creo que ahí estamos todos de acuerdo. Pero el punto en el que yo quiero insistirles es, por favor, salgámonos de la visión estereotipada del héroe que sacrifica su vida, que se pone en riesgo de muerte. Hay muchas maneras de sacrificio.
De hecho, hay personas que sacrifican la comodidad de su casa para ir a trabajar a una comunidad. Claro, ahí no hay riesgo de muerte. Ahí no hay riesgo de lesión. Pero observemos que sí realmente está haciendo sacrificios con tal de perseguir el bienestar de otros. Y a veces, pienso yo, que nosotros como psicólogos sociales tenemos que asumir algunos de estos costos, reconocer que algunas de las metas que nos hemos propuesto como psicólogos van a implicar el sacrificio. Repito, no estoy hablando de la vida. No estoy hablando de riesgos en lesiones. Estoy hablando de que en más de una ocasión debemos sacrificar algo muy valioso para nosotros en pos del logro de ese bienestar. Si nosotros sacamos esa noción de heroísmo solo cuando está en peligro la vida o hay riesgo de lesión y la ponemos en que hay muchas formas en que la acción mía va a llevarme a unos costos en mi bienestar, vamos a descubrir que hay muchísimas posibilidades de heroísmo. Podemos ser héroes de muchas maneras. Recuerden, el mensaje es la banalidad del heroísmo. Todos y cada uno de los que estamos aquí estamos haciendo eso. Y termino con Dominique porque parece que no hay más preguntas, pero sí quiero recoger una también que es crucial. Cuando nosotros decíamos al comienzo de la sesión, yo quisiera que saliéramos hoy con la idea de que podemos ser todos héroes. Que no se necesita nada especial para hacer actos heroicos. Simplemente la decisión de querer generar bienestar. Y estar dispuesto, si se llega a dar la circunstancia, de hacer un sacrificio, listo, hagámoslo. Pero la otra parte era cómo. Muchas veces nosotros no sabemos cómo podemos promover el bienestar. Y Dominique coloca un ejemplo muy importante de cómo nosotros podemos generar bienestar en nuestra sociedad. Y es efectivamente señalando cómo debe ser el entrenamiento si lo que queremos es personas que realmente estén listas a disparar, a golpear, o listas para mediar en un conflicto. Hay muchas maneras de exigir que cambien prácticas del entrenamiento militar, del entrenamiento policial. Desde poner una demanda, una tutela, como ya lo han hecho, en adelante. Pero la idea en esencia lo que voy es, observemos que hacer actos heroicos se puede hacer de muchas maneras. Si consideramos que heroísmo es efectivamente perseguir el bienestar de otras personas. Pero hay unos costos que van a ser muy grandes de entrada. El primero de esos grandes costos de perseguir el bienestar es que en ocasiones vamos a tener que ser desobedientes. Tener que decirle a la autoridad, no voy a obedecer. No voy a seguir ciegamente sus instrucciones. Y asumir los costos que eso puede implicar por ser desobediente. ¿Sí se acuerdan que les pedí al principio de la sesión ideas acerca de qué es desobediencia? También, y es muy importante, ya se va a acabar créeme que no me les robó más de 2 minutos,
también es muy importante reconocer que muchos de nuestros actos prosociales van a volverse actos heroicos en medida que vamos a tener que asumir un costo psicológico, un gran costo psicológico por los que nos tendremos que mostrar como inconformes. Nosotros sabemos muy bien que la conformidad es cómoda. Eso de resultar ser el centro de la mirada de un montón de personas es incómodo. Eso de no tener que pensar qué hacer, sino hacer lo que los demás hacen, es muy cómodo. Mientras que ser inconforme es muy costoso. Porque en muchas ocasiones va a exponernos a la censura, al castigo social de los que están cerca de nosotros. Nos pueden castigar, nos pueden hacer represiones, pero ¿a qué se meten esto? Y eso es algo que nos caracteriza. El tema de si queremos ser héroes, todo lo podemos hacer. Cualquiera de nosotros. Hay muchas maneras de ser heroicos, de promover el bienestar de las personas, pero tenemos que asumir, no obstante, que muchos de estos esfuerzos por promover el bienestar va a implicar costos para nosotros. Y tenemos que ser conscientes de esos costos. Cuando existen esos costos, que no, repito, no es que son los que sacrifican la vida, sino los que estamos dispuestos a sacrificar nuestra comodidad en la casa, por irnos a trabajar a un rincón del país donde no hay ni siquiera luz. Esos son costos. Y esos costos nosotros también los podemos asumir. Muy bien. No sé si hay preguntas, Natalia, chats. Hay varios comentarios en el chat, pero creo que nadie tiene la mano levantada. Listo. Entonces, ¿algún comentario que tú consideres debemos resaltar? Ya te digo, pues tiene que ver con el tema que estábamos hablando de los políticos. Por ejemplo, Sofía Lafori dice, y de la meta de la Facultad del Bienestar. Sofía dice, Julio Eduardo, si se trabaja en pro del bienestar de otros, pero con motivos egoístas, eso no sería heroísmo, ¿verdad? Y Dominic, No, yo quiero insistir en esa noción. Ese es un debate viejo. Y siempre a las posiciones altruistas siempre le ha existido la versión egoísta. O sea, no ha habido ninguna posibilidad para los altruistas de demostrar empíricamente que hay un caso puro de altruismo en el cual no sea posible proponer una explicación egoísta. Sin embargo, y lo digo personalmente, a veces el promover el bienestar con tal de lograr el bienestar, no importa si los motivos que me llevan a mí son motivos egoístas o son motivos altruistas. Es decir, yo puedo hacer algo bien por otras personas porque realmente experimento el dolor que esas otras personas están viviendo. Y ahí sería un genuino altruismo. O B, yo ayudo a esas personas que están experimentando ese dolor porque me molesta la quejadera de esas personas, un motivo puramente egoísta. Pero insisto,
el hecho concreto es que quien recibe estas acciones de bienestar se están beneficiando. A veces esa discusión teórica de egoísmo, altruismo es una discusión, sí, muy rica para hacerla en la academia. Pero si lo pensamos en últimas, ¿qué es lo que queremos? Promover bienestar, independiente del motivo que nos lleve a hacerlo. Habrán motivos nobles, habrán motivos menos nobles, pero hay motivos que nos llevan a eso, a velar por el bienestar. Sí, Natalia. Julio, no, también había otros comentarios, pero tenían que ver con el tema, pues, de la política. Y Dominic decía que yo pienso, con los políticos también pasa algo muy similar. Nosotros los ponemos arriba y terminamos como arrodillados, agradeciéndoles por cosas que son de su trabajo. Que son de su trabajo. Sí, hoy tuvimos un ejemplo dramático de eso. Ustedes son muy jóvenes y tal vez ustedes no sabían eso, pero ustedes saben que la educación por mucho tiempo fue gratuita. Obviamente la Universidad de los Andes nunca lo ha sido, es universidad privada. Pero las universidades del Estado eran gratuitas. Y efectivamente con el tiempo se perdió esa gratuidad. Y empezaron a cobrar las universidades públicas por la educación. Y hoy el gran anuncio que nos hacen es, listo, si ustedes de estrato 1, 2 o 3 tienen una gran sorpresa. No se les va a cobrar la matrícula. Sin comentarios adicionales, solamente estoy tratando de recordar que efectivamente los políticos tendrían que estar haciendo lo que es su oficio. Y no resultar que nosotros tenemos que agradecerles cosas que ellos mismos han interrumpido. Salomón. Sí, Julio, cuando hablabas de los héroes que construye el sistema, se me vino a la mente de una, digamos, como estos casos bastante precarios, por ejemplo, de chicos que a veces les toca a duras penas como subirse al techo, ahorita con todo el tema de la virtualidad y de pronto pedir prestado un celular, intentar tener la clase, y que nos quieren vender eso como, o sea, más allá de la situación pues tan paupérrima que es y que no debería suceder, pues lo intentan vender como un ejemplo a seguir y como romantizando la miseria y después, digamos, echándole la culpa a las personas por su propia situación, ¿no? Son los resultados de, digamos, ese entramado un poco neoliberal en el que estamos, pero pues sí, digamos, se me vino a la mente también ese tipo de héroes que nos intentan vender. No, es que el mejor ejemplo de héroe lo vemos ahora a la salida del Transmilenio entrevistando a las personas que les tocó caminar o no les tocó caminar. Y el héroe entonces no es el que se manifiesta, sino el que no se manifiesta. Esos son ejemplos de pseudohéroes, pero como ustedes vieron, no alcanzamos a trabajar. Ahí les tengo la presentación del tema de los pseudohéroes. Pero sí, ya se nos acabó el tiempo. De verdad, les agradezco muchísimo esta sesión de hoy, que seguiremos mientras que vemos qué pasa con nuestro país. Ya ustedes conocieron el comunicado, creo que sí lo conocen, el del comunicado del decano sobre el tema. Yo creo que nosotros sí tenemos que, los que son estudiantes del curso, sí tenemos que sentarnos a ver qué vamos a hacer, cómo podemos ajustar nuestra situación, porque obviamente sí, créanme que ustedes les duele, a muchos les duele el país, y eso evidentemente crea dificultades para concentrarse, para estudiar. Hoy, por ejemplo, admiro que todavía tenga 30 personas conmigo cuando hay una marcha afuera, cuando hay mucho que ver, por ejemplo, la conferencia en la que va a participar Carlos Gantiva sobre emociones en redes sociales y coyuntura. O sea, yo les agradezco muchísimo a ustedes, pero sí tenemos que inventarnos alguna manera de ver cómo entonces resolvemos este tema
de el cierre más que académico, administrativo que debemos darle al curso de Psicología Social Experimental. Entonces yo creo que el lunes vamos a dedicarnos un ratico más que dejar de tratar los temas. Si queremos es que lleguemos a unos acuerdos mínimos sobre cómo rematamos hacemos este cierre administrativo del curso y vemos qué soluciones se nos presentan. Les ruego entonces a aquellos que están todavía y que son miembros del curso, que vayamos haciendo propuestas acerca de cómo terminar el semestre. Si tienen algunas ideas, para los que no lo recuerdan, en realidad nos quedan 2 evaluaciones, que es el cuarto parcial y el examen final. Pero vuelvo y les repito, eso es la parte administrativa, pero pensemos de una forma mucho más global, si podemos encontrar una manera que sin aislarnos del país podamos terminar con nuestro curso, etcétera. Se los dejo completamente abiertos a que lo vayamos discutiendo. ¿Les parece? Bueno, chaos, que les vaya bien. La presentación la subiré y nos veremos el lunes. Buena suerte. Muchas gracias a ustedes.